Escribe tu propia novela, episodio número 4. Hola, soy David y estás escuchando Escribe tu propia novela, el podcast en el que aprenderemos cómo hacer realidad tu novela desde la concepción de la historia, su desarrollo y escritura hasta su publicación. Además, intentamos que las historias sean buenas para hacer un mundo mejor. Para más información visita escribetupropianovela.wordpress.com. Y hoy vamos a hablar sobre si es mejor planificar nuestra historia o dejarse llevar por el instinto creativo y escribir sin más. Además, al final del episodio seguiremos practicando con el método del copo de nieve del que hemos hablado en episodios anteriores. Hoy veremos el tercer paso en el que se trabaja el desarrollo de un personaje. Gracias por acompañarnos. Empezamos. Hola amigos, bienvenidos a este cuarto episodio de Escribe tu propia novela, el podcast en el que aprendemos juntos a escribir nuestra novela. Y como os decía, en este episodio vamos a ver dos cosas. Primero vamos a hablar sobre si es mejor planificar nuestra historia o simplemente dejarse llevar por el instinto creativo. Este es un tema que es posible que te plantee dudas a la hora de lanzarse a la escritura. Veremos las dos principales vías de afrontar la escritura de tu historia, las ventajas de cada una de ellas y cómo elegir la que más encaja con nuestra personalidad. En la segunda parte del episodio seguiremos aprendiendo a estructurar nuestra historia utilizando el método del copo de nieve. Hoy veremos el paso 3, que consiste en dar forma a cada uno de los personajes. Para que quede más claro cómo funciona este método, lo aplicaremos al cuento de Caperucita Roja y más concretamente al personaje de la propia Caperucita. Bueno, pues cuando hablamos de tipos de escritura, podemos distinguir principalmente dos tipos de escritura. Se suele decir que los escritores se dividen entre los escritores más instintivos y los escritores más planeadores. El escritor instintivo lo que hace es que se lanza a escribir, no sabe hacia dónde va a ir su historia y lo único que hace es sentarse y dejarse llevar por el instinto. Y será ese instinto el que le lleve, esa creatividad, la que le lleve a crear una historia. Y por otro lado está el estilo del escritor planeador, que digamos se centra mucho en hacer una planificación previa de lo que está escribiendo, de lo que va a escribir. Y a partir de esa planificación, después ya se lanza a la escritura siguiendo ese orden previamente planeado. No hay formas buenas o malas de escribir. Quiero decir, no es que uno de estos estilos sea mejor o peor. En mi opinión, lo que más hay que tener en cuenta aquí es cuál de estos estilos encaja más con tu personalidad. Cuando hablamos de un escritor instintivo, em, tiene ser un escritor de tipo instintivo tiene la ventaja de que evidentemente no perdemos el tiempo perdemos entre comillas, el tiempo en planificar. Em, eh, la escritura es una actividad divertida, en general es divertida. El estar escribiendo, componiendo la redacción de una historia es una cosa divertida. La planificación em, a veces puede ser difícil. Nos plantea dudas, nos hace pensar si estamos yendo por el camino correcto. Eh, digamos que puede ser una tarea un pelín ardua. Eh, luego también es muy gratificante ver que la historia funciona. Pero el escritor instintivo directamente tiene desde el principio pura diversión. O sea, se lanza a escribir lo que primero le viene a la cabeza y, y se lanza
y entonces tiene esa ventaja. Tiene la ventaja además de que, mm, bueno, pues lo que está escribiendo es puramente lo que está viviendo en cada momento. No. Mm, y por otro lado, las ventajas del estilo del escritor planeador. El escritor planeador tiene la ventaja de que cuando está escribiendo tiene un esquema de lo que va a escribir. Em, Efectivamente, como hemos dicho antes, el escritor planeador se dedica un tiempo a planificar primero la historia, es lo que estamos viendo, por ejemplo, con el copo de nieve, y luego después digamos, plasmar esa historia en, en palabras, en desarrollarla en palabras, en lo que acaba siendo la novela, la historia, Vale. Los que habéis seguido estos episodios que hemos hecho hasta ahora, y os lo vais a seguir viendo en los próximos, em, bueno, podréis notar claramente que yo me decanto por el segundo esquema, el segundo estilo de escritura, el escritor planeador, digamos. Mm, y quería explicar un poco por qué. Como decía antes, creo que es una cuestión de personalidad, o sea, cuestión de cómo es tu personalidad, en qué estilo vas a encajar, vas a escribir más cómodamente. Em, yo, o sea, el tener una estructura de lo que voy a escribir, el tener planificado lo que voy a escribir, no me supone, digamos que no me agobia en el sentido de que pienso que coarta mi creatividad. ¿De acuerdo? Si así fuera, probablemente no estaría cómodo con este sistema, ¿vale? De hecho, a mí me parece que una parte muy bonita también de la creación de la novela es crear la estructura, crear lo que va a ser al final la historia. Y em, no solamente lo que es la redacción propiamente dicha, sino simplemente la creación de la estructura de la novela ya es una parte muy creativa. ¿Qué personajes va a haber? ¿Quién es el protagonista? ¿Quién es el antagonista? ¿Cuál es el conflicto? Todo eso ya te hace plantearte situaciones, eh, imaginar cosas, imaginar soluciones, imaginar conflictos. Ahí ya la creatividad está en marcha. O sea, yo ese proceso también lo disfruto. Pero hay gente, yo sé que hay gente, porque me lo han dicho, que este proceso no lo disfruta. Entonces, creo que si es tu caso, o sea, si tú como oyente que estás intentando aprender a escribir una novela, em, lo que te causa toda esta cuestión de planificar, de organizar, y lo que te causa es, digamos, agobio y te quita las ganas de escribir, pues olvídate de esto y lánzate a escribir creativamente, instintivamente. em, y bien, si te funciona, seguro que probablemente en ese caso te funcionará mejor el estilo del del escritor instintivo, ¿vale? Mm, pero, pero si por el contrario eres una persona que te gusta tener las cosas organizadas, planificadas, pues probablemente te atraerá más a este segundo estilo de escritor planificador. Creo que hay otra ventaja en el escritor planificador que no solamente digamos, el ir sobre seguro, mm, de que lo que estás escribiendo tiene un sentido, eh, digamos que tú, al haber planificado ya antes la estructura, sabes que esa estructura funciona, digamos que va a cumplir, que tiene un principio, tiene un desarrollo y tiene un fin, y sabes hacia dónde va la historia.
¿vale? Entonces, en caso de duda, en cualquier momento puedes acudir a eso que tienes previamente planificado y ver que no te estás perdiendo en ningún momento, ¿vale? En mi caso, ya digo que a mí este es donde más cómodo me siento, pero en mi caso esto no solamente me quita creatividad, sino que de hecho en cierto modo me libera. O sea, una vez que yo ya sé hacia dónde voy, pues digamos que ya disfruto el viaje, disfruto el desarrollo de lo que es la puesta en palabras de la historia. Vale, entonces creo que eso es una ventaja muy importante. O sea, em, una vez que tenemos el esqueleto de la historia planteado, em, podemos, digamos, estar más tranquilos de que sabemos que lo que estamos escribiendo va al final a tener un sentido, ¿vale? Esa es mi experiencia y, bueno, así es como lo he vivido y, eh, por eso recomiendo básicamente este tipo de escritura. Pero, insisto, creo que, y es mi gran interés con lanzarme a motivar a la gente a escribir, este podcast y algunas otras actividades que hago, taller de escritura y demás, es motivar a la gente a que escriba. Entonces, si realmente esto te agobia, lo de planificar te agobia y realmente te apetece escribir, lánzate a escribir. O sea, y luego ya tendrás tiempo después de editar, de modificar, de lo que sea. ¿Vale? Y también, pues, si luego ves que este no es tu estilo, prueba un estilo, no sabes cuál es tu estilo, pues prueba el estilo instintivo, si no te funciona, prueba el estilo planificador o viceversa, ¿vale? Hay otra ventaja muy grande del estilo planificador y es que si digamos que yo me lanzo a modo instintivo a escribir una novela, ¿vale? Llevo escritas, pues no sé, llevo escritas 100 páginas, imaginaos, ¿no? Y de pronto me doy cuenta de que la historia no va a ninguna conclusión concreta, no es interesante. Vale, si yo tengo que editar eso, modificarlo, es difícil, es difícil. O sea, probablemente me llevaría bastante tiempo. O incluso me podía llevar a decir, abandona la idea, esta idea no la puedo terminar, no la puedo terminar. Mm, y si la quisiera terminar, probablemente, pues eso, tendría que hacer una edición muy drástica y que no sabría a lo mejor por dónde empezar en esa edición. Vale. Em, en cambio, si soy un escritor planificador, y bueno, lo vamos a ver en estos sesiones que estamos haciendo sobre el método del copo de nieve, como vamos de más, de menos a más, es más fácil modificar lo pequeño de lo grande. Si yo, digamos, tengo una planificación de escritura y veo que en esa planificación hay cosas que no cuadran, puedo modificar eso pequeño y luego ya ir a lo grande. Digamos que los retoques son más fáciles de pequeño a grande que ya directamente en grande, ¿vale? Eh, y bueno, pues de hecho en el método del copo de nieve una de las cosas que se plantea pues es esto, si yo voy avanzando de poco a poco, primero una frase, luego un párrafo, luego una página, si al escribir una página me doy cuenta de que la página no funciona, pues digo, a lo mejor hay algo en lo anterior que no está bien, entonces vuelvo atrás, vuelvo al párrafo, ¿vale? Pero, pero mientras tanto, en eso he empleado, pues, ¿qué? 2, 3, 4 horas de mi vida y no he empleado a lo mejor 3 meses escribiendo 100 páginas. ¿Entendéis lo que quiero decir? Que, bueno, pues esto es un poco, y este es un poco el motivo por el que yo voy por esta vía. Pero insisto, que cada uno es un mundo y la escritura es muy bonita y no os privéis de escribir si, si no es vuestro estilo. Hay gente que me pregunta, ¿pero realmente los escritores hacen esto? ¿Planifican y tal? Y hay escritores que no planifican. Y yo creo también que depende mucho del talento que tiene cada uno. Yo estoy seguro de que hay gente que instintivamente tiene mucho talento o ha leído mucho
y realmente pues se pone a escribir y le salen cosas maravillosas. Yo he visto gente que escribe y casi instintivamente escribe cosas muy buenas, muy buenas. Bueno, pero no es el caso de todo el mundo. Entonces, digamos que el tener una estructura, pues te garantiza una cierta calidad, creo que te garantiza una cierta calidad de escritura, eh, sea como sea tu nivel de talento. Bueno, para terminar esta sección quería citar a Robert Ludlum. Es un escritor que a lo mejor de nombre nos suena, pero es el que ha escrito las historias, las novelas en las que se inspiran las películas de Bourne, de Jason Bourne. Estas de El caso Bourne, El mito de Bourne, etcétera. Son thrillers así de acción, thrillers de acción, muchas historias que encajan, hay muchos matices que encajan. Bueno, pues como os podéis imaginar, este escritor pues es un escritor planificador y hay gente que incluso lo considera como un arquetipo del escritor planificador. Vale, pues Robert Ludlum decía, y perdonad que lo he traducido directamente del inglés y la traducción quizá no es del todo precisa, pero viene a decir esto. La narración de historias es, en primer lugar, una habilidad adquirida. Luego, si tienes suerte, se convierte en una forma de arte, pero primero tiene que ser una habilidad adquirida. Bueno, pues tanto si vais por esta vía y queréis adquirir estas habilidades, como si no, pues yo os animo a que creo que más importante es que si tienes las ganas de escribir, que te lances a por ello y adelante. Vale, bueno, y en esta segunda sección vamos a hablar, vamos a seguir hablando del método del copo de nieve. Si os habéis perdido los episodios anteriores, os recomiendo que los reviséis, ¿vale? Me estoy basando en el método del copo de nieve de Randy Ingermanson. Es un autor americano que tiene ha desarrollado este sistema, digamos, de planificar una estructura de una novela. Puede valer para también una historia breve, un guión, etcétera. Vale, entonces yo quería explicar un poco por qué me decanto por este sistema. Yo llevo ya algún tiempo, algunos años, intentando aprender a escribir novelas. Mm, y en ese tiempo he investigado distintos métodos por internet, distintos artículos, libros, y me he encontrado otras cosas. Y hace años encontré este método del copo de nieve. Me gustó mucho en principio y lo intenté utilizar. Y empecé pues con el primer paso, el segundo paso, el tercer paso. Yo iba escribiendo cosas, iba siguiendo cada una de las etapas, pero llegó un momento en que me harté, digamos, dije, pero si yo lo que quiero es escribir. Me pasó un poco lo que hablábamos antes que puede ocurrir, ¿no? Que te agobies de tanta planificación y dices, mira, esto, yo lo que quiero es escribir. Bueno, pues efectivamente me lancé a escribir. Encontré otros métodos digamos, técnicas que están por ahí por internet. Quizá los mencionaremos más adelante. De momento no quiero liar más y no voy a mencionar, pero hay algún otro método que he utilizado que se basa más en la edición, digamos, en la escritura libre y luego la edición posterior de lo que has escrito, ¿vale? Entonces yo me lancé por esa vía y con el tiempo, pues la experiencia me ha dicho que en realidad lo que lo que estaba haciendo con el método del copo de nieve me hubiera ahorrado bastantes jaleos después. Y de hecho, lo que he escrito después, he intentado aplicar este método del copo de nieve y incluso alguna cosa que ya había escrito anterior, la he intentado retocar, digamos, utilizando el método del copo de nieve. Ya hemos visto los primeros dos pasos del método del copo de nieve en los episodios anteriores, pero básicamente pues recordar que el primer paso consiste en resumir la historia que vamos a escribir en una frase.
El segundo paso es desarrollar esa primera frase en un párrafo que tiene 5 frases, una primera de introducción, una segunda que nos lleva al primer desastre, una tercera que nos lleva al segundo desastre, una cuarta que nos lleva al tercer desastre y una quinta que nos lleva a la conclusión de la historia. Y el tercer paso del copo de nieve consiste en desarrollar lo que sería cada uno de los personajes, ¿vale? Tener una ficha en la que tenemos los datos más fundamentales de cada personaje, que nos van a servir después, cuando estemos escribiendo, para guiarnos. Si tenemos una duda de si un personaje va a hacer una cosa u otra, y no sabemos si tiene sentido o no, podemos ir a la ficha y esa ficha nos recuerda que este personaje tenía esta forma de pensar, estos valores, etcétera, ¿vale? Evidentemente esa ficha se puede modificar más adelante, ¿vale? Para que veamos cómo funciona este método, cómo funciona este paso, voy a hacer como hice en el episodio anterior, aplicarlo al cuento de la Caperucita Roja. Y lo voy a hacer a mi propia manera, con mi propia interpretación de cómo funciona este sistema, ¿vale? Entonces, esta sería mi versión del paso 3 del copo de nieve de la historia de la Caperucita Roja, ¿vale? Entonces, Caperucita Roja, rol protagonista. Resulta ser su propia enemiga por sus malas decisiones. Valores. Nada es más importante que apreciar las cosas buenas de la vida. Nada es más importante que ser amable con todo el mundo. Nada es más importante que cuidar de su familia. Ambición, hacer feliz a todo el mundo. Objetivo, llevar una cesta de comida a su abuela, como le ha encargado su madre. Conflicto, el consejo de su madre de no enfrentarse, perdón, el consejo de su madre de no entretenerse con extraños choca con su deseo de ayudar a su abuela, cuando el lobo le recomienda un camino supuestamente mejor. Epifanía descubre demasiado tarde que los desconocidos pueden tener malas intenciones, como le había advertido su madre. Resumen en una frase. Una niña recibe el encargo de su madre de llevar una cesta de comida para ayudar a su abuela enferma, aislada en el bosque, con la advertencia de no hablar con desconocidos. Resumen en un párrafo. Caperucita Roja recibe el encargo de su madre de llevar una cesta de comida para ayudar a su abuela enferma, aislada en el bosque, con la advertencia de no hablar con desconocidos. Vencida por la curiosidad y la distracción, Caperucita se para a hablar con un lobo, aparentemente inofensivo, quien se entera de que va a ver a su abuela y le recomienda un camino mejor. Caperucita toma el camino que resulta ser el peor y se distrae recogiendo flores, lo que le hace retrasarse. Cuando llega a casa de su abuela, encuentra al lobo disfrazado de la anciana, quien aprovecha el nuevo engaño, quien aprovecha el nuevo engaño para comérsela también a ella. Viendo toda esperanza perdida, un cazador rescata a ella y a la anciana, y Caperucita aprende por las malas lo que le había explicado su madre por las buenas. Bueno, veis que tiene algunos parecidos este desarrollo de la historia, mm, de resumen en un párrafo, por ejemplo, acabamos de tener resumen en una frase y resumen en un párrafo, pero centrados en cada personaje, ¿vale? Vamos ya más concretamente a cada personaje. ¿Hay que hacer esto con todos los personajes? Pues no, hay que hacerlo con los personajes fundamentales de la historia. ¿Con cuántos personajes? Pues los que nos parezcan más importantes. Si llevamos hecho una ficha de 2, 3, 4 personajes y pensamos que eso es suficiente, pues bien, si hay otro personaje que pensamos que puede después ser interesante, podemos hacer su ficha también. Pero yo creo que con 3, 4 personajes máximo podemos ir más que de sobra. Vale, entonces he hecho aquí el ejemplo de la Caperucita Roja. Pues sí, los demás personajes no me he entretenido en ponerlos, pero bueno, para darnos una idea de cómo sería esto. Em, este ejemplo lo dejaré colgado también en el blog, por si lo queréis ver, en las notas de este episodio. Bueno, pues
pues espero que os haya resultado útil este episodio de Escribe tu propia novela y os haya aclarado el tipo de escritura que os atrae más y cómo planear vuestra creación en base a ello. Antes de marcharnos, te comento que el siguiente episodio tardará un poco más de lo habitual, porque está la Semana Santa de por medio, y te quería pedir que si te gusta el podcast y no lo has hecho ya, te suscribas en tu plataforma para enterarte enseguida cuando hay un nuevo episodio. De momento el podcast está disponible en Spotify, en Google Podcasts y en Apple Podcasts. También puedes consultar el blog que acompaña a este podcast, escribetupropianovela.wordpress.com. Y si conoces a alguien a quien le pueda gustar el podcast, háblales de él y pásales el enlace. Te estaré muy agradecido y creo que si a ellos les interesa el tema, pues también a ellos les puede beneficiar. También me ayudaría mucho saber vuestra opinión sobre estos contenidos. Es realmente lo que más me ayudaría ahora mismo. Saber de vosotros, los oyentes, qué cosas os interesan, qué cosas os motivan, qué cosas os preocupan cuando os lancéis a la escritura o os divierte, no sé. Saber algo de las cosas que más os apetecen saber en cuanto a la escritura, también para tener ideas para desarrollar en los próximos episodios. ¿De acuerdo? Para ello me podéis escribir a escribetupropianovela@gmail.com. Escribetupropianovela@gmail.com. Bueno, pues os espero en el próximo episodio y hasta entonces espero que seáis muy felices y muy creativos y con ganas de intentar hacer el mundo mejor con nuestras historias. Hasta pronto, adiós.